tenemos invitadas. Tenemos invitadas porque va a haber un ciclo de charlas ahí en la Porfiada. Este sábado 26 arranca con Cannabis y Salud. Va a haber varias disertantes, entre ellas la doctora Analía Volpi, que bueno, es especialista en dolor y prescribe cannabis como como tratamiento, ¿no?, del dolor crónico. Ah, pensé que era especialista en infligir dolor. No. Va a ser este sábado a las 2 de la tarde ahí en la Porfiada, en Forns y Artigas, ¿es? Está bien, sí. Siempre Sí, que no es una así. esquina, sino que es una calle. Claro. Que se llama así. Bueno, entonces vinieron acá a visitarnos y a contarnos un poco de qué se va a tratar esta charla y un poco sobre su experiencia en la temática que siempre resultó polémica y últimamente tuvimos algunas situaciones extrañas, secuestros y cosas raras, allanamientos, como un avance en contra de este tipo de prácticas también. Analía, y también nos acompaña Silvia. Silvia Stacchiotti, ¿está bien pronunciado? Está bien pronunciado. Ella es licenciada en química, se dedica a la cosmética, ¿verdad? Tienes como una... Sí, dentro de las cosas que hacemos en el laboratorio, hacemos todo lo que es el área de cosmética y formulaciones magistrales. Muy bien, está bueno esto para hablar del tema de las cremas con cannabis y ese tipo de cosas que muchas veces... ahora uno las ve, ¿no? Comercialmente se ven muchísimos preparados de cannabis, pero en su momento circulaban de manera ilegal y bueno, obviamente uno no sabe de dónde viene y cómo se prepara. Así que está bueno también para abordar ese tema. Uh-huh. Perfecto. Hoy quería arrancar con Analía. ¿Cuánto hace que te especializaste en este tema del cannabis y el uso en el tratamiento del dolor? Bueno, buenos días primero. La especialización hice una especialización en dolor, en tratamiento del dolor fue lo primero que hice, aproximadamente hace 5 años. Yo soy infectóloga, soy médica laboral, trabajo en la Universidad Nacional de La Plata, sale primero una especialización que la hago en la Universidad de Rosario, de dolor, y luego hago un posgrado en prescripción de cannabis medicinal en la Universidad Nacional de La Plata. Hace aproximadamente, entre las dos cosas, 5 años que me dedico a esto. Uno siempre asocia o tiene esa idea de el cannabis vinculado a casos de cáncer, por ejemplo, ¿no? Por lo menos era lo que uno por ahí solía ver. Pero ¿qué otras enfermedades, qué otros problemas puede ayudar el cannabis? Mira, hay muchas y hay muchas también en investigación, muchas enfermedades que se pueden tratar y muchas que están en investigación. En mi caso yo trato dolor crónico, pero también trato cáncer básicamente para acompañar la quimioterapia y los efectos adversos de la quimioterapia, y también se están estudiando las propiedades antitumorales del cannabis. Hay varios estudios de investigación como tratamiento directamente del tumor, de los tumores. El año pasado hicimos en la universidad un congreso internacional de cannabis, vino gente de España a hablar y justamente hablaba de las propiedades del cannabis como antitumoral, que esto es relativamente nuevo, siempre se usó para el cáncer, pero como acompañamiento de la quimioterapia por los vómitos, por la falta de apetito y varias cosas más que acompañan la quimioterapia. También se usa en autismo, se usa en epilepsia, obviamente la epilepsia refractaria es uno de los usos, diríamos, legales del cannabis. Y en un montón de otras patologías que están en investigación algunas, y que otras se está usando cada vez más. Obviamente los que trabajamos en esto estamos tratando de reunir, diríamos, científicamente datos para que sea aprobado, ¿no? Finalmente. ¿Hay diferencias, digamos,
tipos de cannabis y determinados para la aplicación de determinados problemas? Sí, sí. O sea, no da lo mismo, digamos. No da lo mismo, no. El cannabis tiene varios compuestos, entre ellos los cannabinoides, que son, diríamos, los más estudiados, que son el CBD y el THC, aunque ahora hay otros, obviamente el CBG, CBN, que son los que se están estudiando, pero los históricos, diríamos, son el THC y el CBD. El THC tiene la característica de ser fundamentalmente psicotrópico, o sea, actúa sobre el sistema nervioso central, que tiene sus receptores fundamentalmente ahí, y se utiliza para algunas cosas, y el CBD actúa en otros receptores y se usa para otras cosas. Ahora bien, ambos actúan juntos, uno modula al otro, y lo que tiene la planta de cannabis además es que tiene otros compuestos que se llaman terpenos, que son los que les dan el olor a la planta, y los flavonoides, que entre todos hacen, diríamos, como un efecto que se llama efecto séquito, justamente, y todos juntos actúan para las distintas enfermedades. Pero refiriéndome específicamente a lo que vos me preguntás, sí, para cada enfermedad se usa un quimiotipo de cannabis. Fundamentalmente son 3, que son el 1, el 2 y el 3. El 1 es más rico en CBD, el 2 es el equilibrado entre THC y CBD, y el 3 es el más rico en THC, y se usan para distintas patologías. Ajá. Y la forma de administración, porque me imagino que hoy en día debe haber comprimido, qué sé yo, no sé si... No tanto. Jarabe, no sé tanto, si, no. o directamente un aceite, o Sí. como... El medicinal en general se usa, acá en Argentina, se usa el sublingual, que a mí me gusta más decirle transmucoso, porque la gente que no puede usar sublingual, o los animales, porque también se usa en veterinaria, no les podés poner las gotitas abajo de la lengua, porque obviamente, o los bebés se lo tragan. Entonces, el transmucoso se pone en el dedo las gotitas y se pasa por las encías, y es la misma vía que la sublingual. Después se usa en forma inhalado, con los vaporizadores, es un efecto más rápido. Esto se usa más en Canadá, en otros lugares, pero acá para el tratamiento, por ejemplo, de dolores crónicos que se reagudizan en la parte aguda del dolor, también se puede usar. Está en forma de óvulos, en forma de supositorios, en forma de cremas, de tópicos, o sea, hay varias formas de administración que todas son muy buenas, pero lo que más se usa desde el punto de vista medicinal sí es el sublingual. Silvia, ¿y vos cómo llegaste a este mundo del cannabis y la cosmética? En realidad, básicamente por mi hijo, sí, que él tiene dislexia, y en su momento, bueno, consumía cannabis, sí, que lo ayudó muchísimo para estudiar y un montón de situaciones. Y bueno, empecé a capacitarme, y bueno, me gusta mucho la investigación, y empecé, digamos, como a capacitarme y a estudiar todo esto que la doctora Analía está charlando, ¿sí? Y empecé con todo lo que es formulaciones en base a cannabis, ¿sí? O sea, nosotros ya en el laboratorio hacemos diferentes tipos de formulados, no solamente, digamos, de cremas, sino también hacemos lo que son cápsulas y demás, otro tipo de fórmulas. Y bueno, y nos metimos en el mundo del cannabis, que realmente es muy interesante, tiene mucho por dar, y bueno, empezamos con las formulaciones específicamente de todos los que son los diferentes quimiotipos, para los diferentes tipos de patologías. Y ahí, bueno, fue donde comenzamos a trabajar en forma conjunta con Analía. ¿Y ahí en cosméticas siempre se elabora más que nada con aceites, o también se elabora con macerados o destilados? En cosmética trabajás básicamente con macerados, ¿sí? O podés trabajar con aislados si se necesitan más concentrados, por ejemplo, productos más concentrados. Pero básicamente siempre, digamos, es como terapéutica acompañante al uso de
del sublingual, ¿sí? De las gotitas. Por ejemplo, una persona que tiene psoriasis, supongamos, el tratamiento, digamos, se hace con las gotitas, ¿sí? Y acompañado en forma tópica por ungüentos y cremas, digamos, que no solamente tienen cannabis, sino todo lo que sea relacionado para mejorar el tema de psoriasis, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es bien específico para cada patología, se formula para cada paciente, es como que es un traje hecho a medida, como dicen, no es que cualquiera puede usar cualquier cosa, porque digamos, nosotros propiamente tenemos un sistema endocannabinoide que con el uso de cannabis, lo que pasa es que ese sistema endocannabinoide empieza a recepcionar, o sea, es como una cerradura que está con llave, una puerta que está cerrada con llave, y a medida que empezamos nosotros a consumir cannabis, o consumirlo o tópicamente o como sea, ¿no? O en forma sublingual o en forma de tintura, es como que esa cerradura empieza a destrabarse y nuestro propio sistema endocannabinoide empieza a trabajar desde adentro produciendo, ¿sí? Cannabinoides. Entonces, muchas veces se dice también que en cannabis menos es más, ¿sí? No hay que excederse, sino que hay que siempre ir buscando el equilibrio entre lo que nuestro sistema endocannabinoide va produciendo y lo que nosotros vamos consumiendo o poniéndonos tópicamente, ¿no? Pero siempre es como una, a través de los receptores que hablaba Analía, es como que se producen las aperturas para que nuestro sistema endocannabinoide empiece a funcionar. Y funciona de diferentes maneras, o sea, funciona en lo que es a nivel celular, digamos, ¿no? Funciona de diferentes maneras en función de la patología, obviamente, que sea, ¿no? O sea, es como que dicen, bueno, la planta es inteligente, no, o sea, creo que todo lo que es natural y qué sé yo, y todo lo que es natural y de hecho de origen vegetal, que nuestros ancestros se curaban con extractos vegetales y yuyos y demás, bueno, todo forma parte, digamos, de la riqueza para que nuestro cuerpo empiece, digamos, a curarse desde otro lado, ¿no? Desde lo natural. ¿Qué experiencias han tenido en esto de aplicarlo, digamos, o recomendárselo a otra gente, ¿no? ¿Cuáles fueron, digamos, esos casos donde, no sé, te quedas sorprendida, sí. Sí. O, no sé si... Ani. Mira, hemos tenido varios casos que nos quedamos sorprendidos. En realidad, esto se hace camino al andar. Cannabis se hace camino al andar. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Silvia, que cada paciente es un universo, ¿no? Así yo veo la medicina, además del cannabis, ¿no? Que cada uno es un ser individual y que responde de maneras distintas. Hemos visto acompañamientos de tratamiento, por ejemplo, para el cáncer, cáncer y dolor, que es una patología que es extremadamente delicada y compleja de tratar, y que hemos podido sacar otros medicamentos mucho más nocivos, como son los opioides, llámese morfina y otros, o por lo menos bajar la cantidad de esos medicamentos y evitando todos los efectos adversos que tienen, porque muchas veces hablan de cannabis y está tan demonizado que dicen, no tenemos, en la charla vamos a hablar un poco de estos mitos que hay sobre el cannabis y la dependencia, y que si me haré drogadicta si lo empiezo a tomar, y bueno, y otras drogas que se prescriben, llámese medicamentos, medicamentos, son mucho peores que el cannabis, son mucho más adictivas, y bueno, y hemos visto que se pueden disminuir esa cantidad de drogas. Yo, diríamos, el ejemplo más claro, y en realidad que me hizo a mí ir al cannabis, así como a Silvia fue su hijo, yo la tenía mi mamá con una polineuropatía diabética que ya que es una afección nerviosa en las piernas, que ya casi no podía caminar,
Y ahí es donde yo arranco con cannabis con ella y diríamos a los 14 días andando hacía los mandados con su carrito y era solamente con cannabis. Y así tuvimos un montón de casos que venimos caminándolos. Yo soy platense, trabajo con Silvia acá en La Pampa, pero también tengo muchos casos allá en La Plata y en Buenos Aires. Y también en mi experiencia tuve muy buena respuesta con autistas, con chiquitos autistas, que tienen una conexión con el cannabis. De pronto son chicos que están en su mundo y uno comienza con cannabis y se empiezan a conectar y empiezan a aumentar su afectividad y hay un montón de características que las mismas mamás te dicen, es increíble. Yo tengo un caso puntual que con la mamá estamos fascinadas, cómo él pudo ir evolucionando en todo. Así que nos sorprende todos los días. En esos casos, la persona, digamos, depende un poco, digamos, de cannabis a largo plazo, ¿o es un tiempo que eso se...? Mira, no tenemos tanta experiencia como para decirte, decirte esto todavía. En general, en los chiquitos que usan cannabis, es una decisión completamente consensuada con la familia. Se le explica a la familia que obviamente no hay experiencias a largo plazo porque al haber estado prohibida tanto tiempo la planta, no había estudios de investigación a largo plazo. Los estamos haciendo, pero aún no tenemos respuestas definitivas. Pero en general, no, es un medicamento, no es un medicamento, es una sustancia como cualquier otra. Y la gente suele dejarla, o sea, suele pasar en la etapa más aguda, por lo menos en dolor, y después la deja, y después cuando le duele empiezan de vuelta, pero no hay estudios a largo plazo todavía. Hay algo que yo quería recalcar de lo que dijo Silvia, que me parece muy importante saberlo, es que más allá que el cannabis es una planta muy noble, que no hay ningún caso reportado en la bibliografía mundial de una sobredosis y muerte por cannabis, no lo hay. Tampoco hay que tomarlo muy a la ligera. Tiene sus interacciones medicamentosas con otras sustancias, como pueden ser algunas sustancias que se usan para el cáncer, algunos anticoagulantes que metabolizan por las mismas enzimas que cannabis. Entonces, esto del acompañamiento profesional es fundamental. Te iba a preguntar porque he escuchado una experiencia de una persona que por ahí estaba consumiendo un aceite, se lo compartió a otra y la otra no la pasó nada bien. Exactamente. Exactamente. Sí, creo que... Por eso creo que es muy importante esta serie de charlas para tomar conciencia que hay muchas, de hecho se vende en internet el aceite, y la verdad es que hay gente que la ha pasado mal por interacciones con otras drogas o porque nosotros en nuestro país tenemos plantas con mucho contenido de THC. El THC es psicoactivo, como te dije, entonces hemos tenido casos de gente que tiene taquicardia, que tiene pseudos ataques de pánico, más en las formas fumadas, esto es más en las formas fumadas, pero hay que tener cuidado. Entonces, hacer una buena historia clínica del paciente siempre tiene que ser bajo un seguimiento profesional. No es porque yo sea médica, sino porque estoy convencida de eso, porque cada paciente reacciona de distintas maneras y hay que seguirlos muy de cerca, por lo menos en un principio. Hay que seguirlos de cerca, ver que no tenga efectos adversos, que no le esté haciendo mal, como cualquier otra sustancia que se utilice. Es muy importante destacar eso. Una de las cosas que yo pensaba con esto de demonizar la planta y que esté prohibida y qué sé yo, tenía que ver con la comercialización de los productos, digamos. Cuanto más se ilegaliza la cuestión, más difícil se hace el control. Qué sé yo, por ahí en las grandes ciudades, yo que vengo de Córdoba, veía mucho gente comercializando viva voz en las peatonales, aceites, cremas y qué sé yo, y que vos no sabés si eso es cannabis de verdad, si cómo está hecho, bueno, nada. Exacto, pero sí. ¿quién regulaba eso, digamos, en el marco de una ilegalidad? ¿Cómo es la cuestión ahí con el tema de la elaboración de productos? ¿Tienen un seguimiento? ¿Quién
quién custodia esa cuestión? En realidad, o sea, en nuestro caso, digamos, todo esto lo regula ADMAT, ¿sí? Todo lo que es relacionado a la planta, hoy por hoy está todavía todo muy ahí a la deriva, ¿no? Pero todo lo que es respecto a la planta, el cultivo, mejoramiento genético y demás, lo maneja el Instituto Nacional de Semillas, ¿sí? Y después, todo lo que es la parte de derivados, ¿sí? Pasan a través del ADMAT. Hoy por hoy ya se está conformando, digamos, un área específicamente canábica, ¿sí? Para donde uno puede inscribir, digamos, los derivados canábicos y para que tengan, digamos, para que vayan a ser legales y se puedan, digamos, ofrecer en farmacias y demás, ¿no? O en forma individual, ¿no? Y lo que es la parte de específicamente de los formulados de aceites y demás, también hoy por hoy van a estar regulados, hoy por hoy todavía no, pero van a estar regulados por ADMAT, pero todo bajo supervisión y prescripción, digamos, médica, ¿sí? Se va a exigir, digamos, trazabilidad, o sea, desde lo que es el cultivo de la planta hasta el producto final, y que cada lote de producto final tenga su control específico, ¿no? Para que salga al mercado. Y bueno, se va a tener que cumplir con una serie de requisitos para poder, digamos, llevar esa trazabilidad. Digamos, yo trabajo con determinada genética y determinada genética me sirve para Alzheimer. Bueno, ahí va a ser toda una trazabilidad de esa genética hasta obtener el producto final, ¿sí? Para tratamiento de Alzheimer. Todo eso se está armando ahora, es todo como muy nuevito, ¿sí? Todavía no tenemos la normativa, la normativa se está armando, no está vigente, pero es la tendencia, es a lo que vamos, Y hasta ahora, en forma, digamos, particular, digamos, lo que estamos haciendo es, obviamente, para trabajarlo de una manera profesional, lo trabajamos de esta manera, ¿sí? O sea, siempre se hace una prescripción médica y de esa prescripción médica, bueno, la doctora nos indica qué formulamos, ¿sí? Qué hay que formular, con qué tipo de cannabinoides y en qué concentración, ¿sí? Claro. Y después, bueno, en función de todos esos datos, se da la dosificación que la regula la doctora y hace el seguimiento. Bien. ¿Sí? Acá en Santa Rosa, ¿qué onda los médicos con el tema del cannabis? Digamos, ¿hay gente que más o menos se ha abierto al tema o seguimos dependiendo de...? Sí, hay varias personas, hay varios médicos que están trabajando hoy por hoy con cannabis, neurólogos, médicos del dolor, principalmente neurólogos, ¿sí? En psiquiatría, en el área del hospital, también se está trabajando con cannabis. Y bueno, por ahí no está tan divulgado, sí, pero bueno, digamos, más calladamente, pero sí se está prescribiendo. Bien. Una consulta, esto que venían hablando hoy del tema de los cannabinoides. Al usar el aceite, ¿viene a suplir una no generación de los cannabinoides propios? ¿O en algún momento al usar el aceite como que activa eso y le dice al cuerpo, bueno, a ver, hagan cannabinoides, Claro, está haciendo en falta, realidad, hagan? Sí, ya te entiendo lo que me quieres preguntar. En realidad es así, esto que hablaba Silvia del sistema endocannabinoide, es un sistema que nosotros, yo tengo muchos años de recibida, pero en la facultad no se estudiaba. Yo aprendí qué era el sistema endocannabinoide ahora. El sistema endocannabinoide, yo siempre lo describo que es como un director de orquesta, y es un sistema de equilibrio.
y de intercomunicación entre células. Lo que tiene su función es equilibrar a un montón de funciones como es el dolor, la temperatura, etcétera, un montón de funciones. ¿Qué pasa cuando falla ese sistema? Empiezan a aparecer distintas enfermedades. Entonces nosotros tenemos nuestros propios endocannabinoides, pero que son generados a demanda. O sea, cuando tenemos alguna situación que hace que se tenga que generar, se generan. Y tienen una vida media bastante cortita. Cuando empiezan estos se llaman endocannabinoides. Lo que nos aporta la planta son los fitocannabinoides que actúan en el mismo lugar. Cuando baja, nosotros estamos haciendo un estudio en La Plata con CONICET y la universidad sobre nuestros endocannabinoides, que son la anandamida y el 2-AG, dentro de una población específica, en nuestro caso, que es la fibromialgia, esta enfermedad que tanta prensa tiene ahora. Y estamos viendo si realmente bajan esos endocannabinoides en la enfermedad. Estamos en pleno estudio, por lo tanto no lo sabemos. Pero sí lo que creemos es que cuando estos bajan, nosotros los vamos a reemplazar. Como un diabético reemplaza con la insulina, que le falta, su páncreas no la produce, entonces nosotros le damos la insulina exógena para que pueda equilibrar. Claro. En el caso puntualmente de los endocannabinoides, vamos a regular y después el sistema arranca. Es como que le das el pack, Claro. no como para que arranque. Arranca y creemos que empieza a funcionar, porque de hecho dejamos de darle los endocannabinoides y las personas andan bien. Perdón, el cannabis, no los endocannabinoides. Dejamos de dar los fitocannabinoides y las personas funcionan bien. Pero está todo en estudio. Esto Claro. no podemos hoy por hoy, por eso estamos haciendo estudios de investigación. Esto que decía Silvia del ANMAT, hay usos del ANMAT que el ANMAT ya los tiene aprobados, como el dolor crónico y la epilepsia refractaria. Pero lo que más se pide en la ley para regulación de cannabis es que justamente se junte evidencia científica, que es lo que estamos intentando hacer desde las universidades, CONICET, etcétera, para todas estas cuestiones echarles un poco de luz, ¿no? Claro. ¿Y hay alguna glándula en especial que se dedica a fabricar los endocannabinoides? No. Ah. No. Los endocannabinoides se producen como sustancias endógenas, pero no hay un órgano en particular. Ajá. No. En realidad están distribuidos sus receptores desde el cerebro hasta la uña del pie, en diferentes partes del cuerpo, ¿sí? De hecho, bueno, si ustedes buscan en internet o en cualquier bibliografía, van a poder ver, se ven claramente, están marcados, están estudiados y están marcados donde tenemos específicamente, digamos, los receptores, ¿sí? Pero están distribuidos en todo el cuerpo. Muy bien. Bueno, estaba viendo acá que la doctora va a estar acá hasta el domingo. Sí, hasta el domingo. Entonces está disponible. Si alguien quiere hacerle consultas, pueden pedir un turno al 22 12 00 8242. Obviamente ahí pueden consultar en qué horario pueden acceder a ella. Aprovechen, sobre todo vinculado, ¿no? Lo que es el tratamiento del dolor, ¿no? Que es a lo que viene a exponer. Bueno, entonces la charla va a ser este sábado 26 de 14 a 16 ahí en la Porfiada, que queda en Forns y Artigas 2030. Bueno, muchísimas gracias a ambas. ¿Querías preguntar algo más, Cande? No. Estamos. Bueno, nos vamos a ir a un cortecito con Cancamusa, que está haciendo check.